Hola chicos, nuevamente. Bueno, continuando con el tema de funciones, vamos a mirar entonces un tema un poquitico más avanzado en cuanto al tratamiento pues, de ese tipo de estrategias de programación. En C y C++ básicamente existen dos maneras de enviar los valores a las funciones implementadas por el programador. La primera la denomina paso por valor y la segunda es paso por referencia. Estamos hablando de cuando la función o el método recibe los valores. ¿Listo? En su lista de argumentos. ¿Qué significa el paso por valor? Significa que el lenguaje, es decir, el compilador, crea una copia de la variable o las variables que se le están pasando como argumento al método. Y el método ejecuta la función con esa copia de ese valor. Generalmente en los ejemplos anteriores hemos trabajado así, con el paso por valor. Al retornar esas variables asignadas, se borran de la memoria. Es decir, las variables que esté utilizando el método internamente, esas variables después de que el método termina su ejecución, se borran. Bien. Y la variable original no sufre cambios. Es decir, la que estamos enviando sigue intacta. Por ejemplo número 13. Escribir un método en C++ que reciba como argumentos tres valores de tipo long, los multiplique por 10 y retorne la suma de esos valores. Vamos a mirar entonces en este caso aquí. Entonces, es un método que recibe tres argumentos de tipo long. Vamos a llamarlos número 1, número 2 y número 3. Por ejemplo, el método recibe los valores y retorna una variable de tipo long, que es la sumatoria de esos elementos. Metemos una variable aquí interna llamada result, cogemos cada numerito y lo multiplicamos por 10. Así lo que se quiere hacer en este caso, en este ejemplo, multiplicarlos por 10 cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces los reasignamos pues a ellos mismos. Bien. Aquí estamos pues colocando un ejemplo sencillo pues de qué pasa con esos valores a la hora pues de imprimirlos. Entonces tenemos un método imprimir que recibe los tres argumentos y lo imprime por pantalla. Bien. Y después entonces calculamos la sumatoria de los tres elementos y retornamos ese valor. Vamos a mirar entonces qué pasa con esos valores, con los datos originales que estamos mandando y con los datos que estamos modificando aquí dentro del método multiplicación. Miremos el ejemplo número 13. Bien, ejemplo número 13. Entonces tenemos una serie de métodos, un proceso, el método imprimir, es un método pues auxiliar para poder imprimir las variables. Quiero hacer un seguimiento de cómo están las variables originales, qué pasa cuando se multiplican por 10 y qué pasa cuando se retorna la sumatoria. Entonces, para hacer ese proceso, pues más bien generalizo en un método imprimir para no estar repitiendo lo mismo. Y nuestro método multiplicación, que es el que ya realmente pues va a ser el proceso que nos están pidiendo allá en el enunciado. Nuestro método multiplicación recibe los tres argumentos, tres variables de tipo long, y retorna la multiplicación. Bien, entonces el método proceso, que es como el principal aquí, declara entonces las tres variables y declara el resultado donde se almacena la sumatoria. Calculamos tres números aleatorios, bien, de 1 hasta 100 cada uno de ellos, lo vamos asignando en cada número. Quiero mirar, ¿ok? ¿Qué números son los originales? ¿Cómo quedó número 1, número 2 y número 3? Entonces utilizo el método imprimir. ¿Qué hace el método imprimir? Básicamente recibe los tres argumentos y los imprime por pantalla. Entonces, como tengo que hacer esa operación muy repetitivamente, entonces más bien la volví un método. Bien, con eso pues ahorro código en este caso. Ok, entonces en este caso aquí mostramos los tres variables de cómo están originalmente. Entonces, estos son los valores antes de llamar al método multiplicación, que es el que ya lo va a afectar, por decirlo así, lo va a multiplicar por 10 y calcula la sumatoria. ¿Qué vamos a hacer después? Vamos a llamar al método multiplicación y le mandamos esos tres números. Bien. Método multiplicación que hace lo que ya le explicamos. Recibe los tres argumentos, listo. Los multiplica por 10 cada uno de ellos. Bien. Quiero visualizar en este caso qué pasa dentro de este método con las tres variables. ¿Cómo quedaron actualmente? Bien, entonces aquí vuelvo otra y las imprimo. Con el método imprimir le digo, listo, imprímame número 1, número 2 y número 3.
y calculamos el resultado de esa sumatoria y retornamos el resultado. Bien, que lo retornamos acá, lo guardamos aquí en la variable del resultado y mostramos. Y después quiero saber cómo quedaron nuevamente las variables número 1, número 2 y número 3, que son las que estamos declarando dentro del método. Bien, entonces aquí le decimos valores después de llamar al método multiplicación. Vamos a mirar entonces cómo quedan afectadas ellas. ¿Listo? Verifiquemos entonces por acá. Listo, entonces mire, aquí tenemos lo siguiente. Entonces, calculamos tres números aleatorios de 1 a 100 y lo vamos almacenando en cada variable. Número 1 quedó con el 8, número 2 con el 11 y número 3 con el 4. Esto es antes de llamar al método multiplicación. Después, ¿qué hacemos? Llamamos al método multiplicación. Listo. Valores en el método multiplicación. Lo mandamos, vamos a multiplicación. Entonces, en multiplicación, hacemos el proceso de multiplicarlos por 10 cada uno de ellos. Y quiero verificar cómo quedan las tres variables. Número 1, número 1. Entonces, mire que dentro del método multiplicación se hizo una afectación de la variable. Quedó entonces, número 1 quedó como 80, número 2 como 110, número 3 como 40. Entonces, ahí se afectaron los valores. Bien. Listo, calculamos la sumatoria y bueno, retornamos ese valor. Lo retornamos acá. Listo. Aquí estamos mostrando pues la sumatoria. Realmente la sumatoria pues no es que me interese mucho. Bueno, yo 230, bueno, no importa. Y quiero verificar nuevamente cómo quedaron, después de llamar al método multiplicación, cómo quedaron nuevamente las variables número 1, número 2 y número 3. Nuevamente retornaron a su valor original. Bien. De lo que les mostraba en la diapositiva anterior. ¿Bien? Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando yo le mando una variable por valor a una función, lo que hace el compilador es crear una copia de esa variable. ¿Listo? Se crea una copia en memoria y esa copia es la que está manipulando el método que está recibiendo el argumento. Se calcula internamente lo que tengamos que hacer ahí. ¿Listo? Por ejemplo, en este caso aquí, se creó una copia de esa variable. También puede que la copia se llame número 1. Se manipula, por ejemplo, en este caso aquí, bien, se hace el cálculo matemático, pero esa modificación solamente es visible dentro de este método, porque se hizo sobre esa copia de la variable número 1, número 2 y número 3. Cuando el método termina su ejecución, esas copias se borran. Y al volver acá, nuevamente volvemos a la variable original. Entonces, por eso después viene y nos dice, mire, los valores después de llamar al método multiplicación volvieron nuevamente a ser los mismos. Bien. Eso es entonces un ejemplo muy sencillo de cómo se actúa en el paso de valores cuando se hace, al paso de variables cuando se hace pues paso por valor, listo, a un método. Bien. Ahora miremos entonces el paso por referencia. El paso por referencia, entonces, en ese paso por referencia sí implica entonces la modificación de la variable original, porque estamos apuntando ya a la referencia de memoria. Bien. Significa que las funciones operan siempre con una referencia a la variable y todas las operaciones que se realicen dentro de la función se están realizando en la variable que se pasa como argumento, es decir, en la variable pues original. Para lograr esa diferencia entre el paso por valor y el paso por referencia, entonces hay que utilizar el operador del ampersand. ¿Listo? Entonces, en la declaración del método que va a recibir esas variables y que nosotros queremos que se trabajen como paso por referencia, le anteponemos el ampersand a la variable o a las variables, para que entonces el compilador ya la trabaje directamente y no haga esa copia como lo hace por el paso por valor. Por ejemplo, ese mismo que teníamos ahorita, pero ya entonces me dicen, escribir un método en C++ que reciba como argumentos tres valores de tipo long por referencia. Entonces nos están diciendo que se modifique también la variable original en cualquier modificación que se haga en los métodos que estén recibiendo.
los multiplique por 10 y resuelve los valores. Es básicamente el mismo ejemplo, pero entonces, ¿de qué va a variar aquí? Que entonces las variables, listo, se van a trabajar por referencia. Entonces, en este caso, a cada variable se le antepone el símbolo del ampersand. Miremos entonces el ejemplo número 14 para que sea más claro. Ejemplo número 14. Entonces tenemos los prototipos de las funciones y entonces en este caso aquí ya vamos a trabajar nuestro método de multiplicación mandándole variables por referencia. Entonces utilizamos el ampersand. No hay necesidad de colocarle el nombre de la variable pues aquí en la definición de los prototipos, ¿no? Ya lo vimos anteriormente. Entonces quiero que las tres variables se trabajen por referencia. Tenemos nuestro método proceso que hace lo mismo. Calculamos tres valores aleatorios. Listo. Quiero verificar entonces, bueno, cómo quedaron ellos originalmente. Llamamos el método multiplicación, le mandamos los tres valores, listo. Miremos que está haciendo multiplicación, listo. Aquí queremos que se trabajen por referencia, entonces le anteponemos el ampersand a cada variable que se esté recibiendo, listo. Mire que en este caso aquí no implica que las variables tengan que llamarse igual. Aquí la estamos mandando como número 1, número 2 y número 3. Y el método está haciendo como número num1, num2 y num3. No importa que se llamen igual o diferente. No pasa nada ahí. ¿Listo? Lo importante es que le estamos anteponiendo el ampersand y entonces ya el compilador entiende que estamos trabajando sobre la misma variable. Entonces cualquier modificación afecta a la variable, listo, que le estamos mandando. En adelante es lo mismo, ¿listo? Cogemos cada variable, la multiplicamos por 10, ¿listo? Quiero saber cómo quedaron las variables aquí internamente en el método. Calculamos la sumatoria, bueno, y retornamos esa sumatoria de los valores. Y después entonces quiero saber cómo quedaron las tres variables después de llamar al método multiplicación. En el ejemplo anterior no se están afectando. Recuerden, vamos a mirar entonces en este caso aquí, ¿listo? Este es del ejemplo anterior. Corramos aquí el ejemplo número 14. Mire, entonces aquí tenemos, calculamos los tres valores aleatorios. Aquí estamos mostrándolos, ¿listo? Valores antes de llamar al método de multiplicación, ¿cómo están originalmente? 24, 43 y 5. Llamamos al método de multiplicación, le mandamos los tres valores, aquí multiplicación, bien. Hacemos entonces la multiplicación, afectamos sus valores, pues por decirlo así. Mostramos entonces num1, 240, num2, 430 y num3, 50. Es decir, se afectaron acá, bien. Aquí se afectaron. Listo, se calcula la sumatoria y se retorna. Bueno, se retorna y se muestra el resultado, ¿listo? De la multiplicación. Y miremos cómo quedaron las variables después de hacer entonces esa afectación en el método de imprimir. En este caso entonces las variables sí se afectaron. Bien, ya quedaron entonces con lo que le hagamos allá en el método de multiplicación. Que en este caso, entonces, muy repito, está recibiendo las variables por referencia. En este caso, esto implica la modificación de la variable original. Entonces, por eso quedaron aquí multiplicadas por 10 también. ¿Listo? En el paso por referencia, sobre todo este paso por referencia, pues es como el que tener como más cuidado, ¿no? El paso por valor es el más sencillo, ¿bien? Pero por referencia hay que tener pues varias situaciones en cuenta. Se debe tener en cuenta que al trabajar con un puntero, sobre todo pues cuando se implementa un arreglo dinámico, este es tratado como una variable por referencia. Entonces, cada que utilicemos la sintaxis del doble puntero para una matriz o el puntero para un arreglo dinámico, esa variable se está trabajando como una variable por referencia, porque es un apuntador a una posición de memoria. Bien. Entonces, cualquier afectación que usted le haga a una estructura de datos tipo arreglo o una matriz que se traje como un puntero o un puntero de punteros es una variable por referencia. Bien. Es decir, cualquier cambio que se realice sobre él en cualquier función afecta a su valor original. En este caso, para esas referencias de memoria, pues cuando son punteros, no se utiliza el ampersand. Bien, se está utilizando el asterisco como una referencia que es un puntero o que es un puntero de punteros cuando son dos asteriscos pegados. Bien.
En este caso, es necesario utilizar la empresa al momento de usar un método o llamar un método y pasarle un arreglo dinámico. Ejemplo número 15. Escribir un método en C++ que reciba como argumentos un arreglo A y un valor X, ambos de tipo LOM, y retorne un arreglo M con los valores de A por X, una especie pues de multiplicación de un escalar por un vector, un tema pues muy común dentro de la parte pues de física, o a veces también se ve pues en álgebra lineal. Ejemplo número 15. Bien. Entonces tenemos aquí nuestros procesos, tenemos un método para llenar el arreglo, bien, de manera pues aleatoria. Tenemos un método de imprimir pues para hacer la comprobación pues de los arreglos que vamos a utilizar. Y nuestro método de multiplicación. Mire que en este caso pues aquí no hay nada diferente a lo que hemos hecho con los ejemplos anteriores. Estamos diciéndole, bueno, este método de multiplicación va a recibir un arreglo considerado pues como un puntero, ¿bien? Y retorna también un puntero. Es lo que les decía ahorita, ¿no? Cuando yo estoy trabajando con un puntero, ¿bien? O un arreglo pues dinámico que se trabaja como un puntero, esa variable, ese arreglo está siendo tratado como una variable por referencia, ¿bien? Entonces tenemos aquí el proceso, el tamaño del arreglo, tenemos entonces aquí el arreglo que se va a leer, y la variable X por la cual entonces vamos a multiplicar pues el vector o el arreglo, y tenemos el resultado en otro arreglo diferente, que en este caso pues va a ser M. Leemos el tamaño del arreglo, le damos tamaño al arreglo y lo llenamos aleatoriamente. En este caso entonces a la hora de llenar el arreglo, entonces le mandamos el arreglo que vamos a llenar y le mandamos pues para que sepa cuántos elementos tiene pues ese arreglo. Entonces nuestro método llenar arreglo recibe los dos argumentos y calcula la semilla de números aleatorios y entonces hace el buclecito dependiendo de cuántos elementos tenga el arreglo y lo va llenando aleatoriamente. Bueno, después que le decimos entonces, bueno, vamos a mostrar ese arreglo antes de llamar al método multiplicación. Tengo un método generalizado aquí para imprimir, ¿bien? Le mando el arreglo, le mando la etiquetica que quiero que aparezca por pantalla y le mando entonces cuántos elementos tiene el arreglo. Digamos el método imprimir, que es un método pues generalizado. Entonces aquí lo recibe aquí como datos, recibe entonces aquí pues la etiquetica del arreglo y cuántos elementos tiene ese arreglo, pues para poder delimitar el bucle. Y listo, recorre e imprime pues el arreglo aquí. Después que le decimos entonces, listo, ingrese el escalar. Es decir, el valor por el cual vamos a calcular la multiplicación de cada elemento pues del arreglo A. Listo, se ingresa como X y llamamos al método multiplicación. Le mandamos entonces el arreglo A, le mandamos X y cuántos elementos pues tiene A. Y ese método multiplicación me retorna un arreglo también dinámico, me retorna entonces un puntero. Lo estamos asignando aquí a M. Hacemos una multiplicación. De multiplicación, listo, recibe el arreglo, bien, log X que es el escalar y cuántos elementos tiene el arreglo. Hacemos el recorrido del arreglo, listo. Al mismo arreglo lo estamos manipulando, mire, al mismo arreglo estamos diciendo, listo, mire, a él mismo multiplíquele lo que tenga el mismo por X y vaya guardando eso en la misma posición Y. Entonces estamos modificando cada posición. Y finalmente retornamos el arreglo ya pues cuando ya se haga toda la multiplicación de todos los elementos. Te retornamos el arreglo aquí como un puntero, obviamente. ¿Eso qué implicaría? Pues que el arreglo aquí se está modificando porque está recibiendo como una variable por referencia. Entonces, esta afectación de aquí, esta multiplicación está afectando al arreglo original. ¿Bien? Entonces le decimos aquí, listo, venga, imprímame, ¿ok? ¿Cuánto vale? ¿Qué elementos tiene el arreglo M? Entonces, valores del arreglo después de llamar al método multiplicación. Y después le decimos, listo, venga e imprímame cuáles son los valores que tiene el arreglo A. Bien, mire que supuestamente nosotros estamos mandando aquí a imprimir el arreglo E. Y aquí lo vamos a imprimir como A. Vamos a ver entonces cómo nos está saliendo ahí. ¿Listo? Entonces, vamos a verificar que en este caso, pues, a la hora de multiplicar,
Si bien es cierto, yo lo mandé como A aquí, y él lo está recibiendo aquí supuestamente como un temporal, pero estamos haciendo alusión a la misma posición de memoria, a la misma referencia. En este caso, entonces, A se está modificando aquí en el método de multiplicación. Entonces, quiero mostrarlo aquí nuevamente a ver si realmente lo modifiqué o no. Bien. Verifiquemos entonces aquí. ¿De cuántos elementos quiero el arreglo? Digámosle que de 5 elementos. Bien. Listo. Este es el arreglo original. Bien. Después de calcular los valores aleatorios, bien, llenamos el arreglo A y lo imprimimos. Entonces, valores del arreglo A antes de llamar al método de multiplicación, antes de que va a afectar pues, realmente al arreglo. Multipliquemos eso por 10. Cada elemento, multipliquémoslo por 10. Listo. Llenamos, ingresamos el escalar, hacemos la multiplicación y verifiquemos cómo quedó el arreglo M, el que supuestamente pues tiene ya pues la multiplicación. Bien. Entonces tenemos el arreglo M acá. Entonces obviamente pues coger cada elemento y multiplicarlo por 10. ¿Listo? Eso es el arreglo M. Miremos después entonces cómo quedó el arreglo A. Y me dice entonces en este caso, mire, también se afectó el arreglo A. Originalmente el arreglo A estaba así, 21, 66, 29, 70 y 38. Pero al hacer esa modificación dentro del método de multiplicación, también afectamos al arreglo original. Porque cuando se trabaja con un puntero es una referencia, ¿listo? Es un apuntador de referencia. Entonces, finalmente se está modificando el valor original del arreglo. Bien. Y finalmente entonces tenemos otro tema pues que es también muy importante dentro de la programación. Bien, en este caso pues C++ o C pues no son lenguajes enteramente pues recursivos, es decir, podemos decir pues que el lenguaje C es pues como multiparadigma, bien, la recursividad es una herramienta adicional pero no es la única, bien, el lenguaje C es un lenguaje pues que soporta la recursividad, que soporta pues el paradigma o sea, más el paradigma orientado a objetos o que soporta pues la parte estructurada, la parte imperativa, bien. Entonces la recursividad es una herramienta pues adicional, bien. Una función recursiva es una función que se llama a sí misma, ya sea en forma directa o de forma indirecta, por medio pues de otra función. Finalmente, una función recursiva lo que trata es como de simular pues una especie pues como de ciclo o de bucle, bien, sin utilizar pues obviamente las estructuras propias para eso como el for, el while o el do while. Entonces, cuando una función se llama a sí misma, es una especie pues como de bucle también, ¿no? O de repetición. Por lo general, el paso recursivo incluye la palabra return. Cuando se utiliza pues una función con las características, debe aparecer la palabra return al final pues del método que estás llamándose a sí mismo, ya que el resultado se combina con la parte del problema que la función supo resolver para formar el resultado que se pasará de vuelta a la función original que hizo la llamada. Bien. Miremos entonces dos ejemplitos pues muy sencillos de cómo se aplicaría el concepto de recursividad. Por ejemplo, escribir un método recursivo en C++ que reciba como argumento un valor de tipo long, calcule su factorial y lo retorne. El cálculo factorial pues es una rutina pues muy común que se puede utilizar pues a la hora de resolver este tipo de problemas que se puede hacer por medio de la recursividad. Bien. ¿Cómo sería entonces un método recursivo? En este caso entonces aquí le diríamos lo siguiente. Nuestro método factorial va a retornar una variable de tipo unsigned long. ¿Por qué le colocamos este unsigned? Queremos trabajar el long solamente en la parte positiva. No vamos a tener la parte negativa en cuenta, pues obviamente el factorial de un número pues siempre da positivo. Entonces, al hacer esta, o al declarar nuestra variable, pues el tipo a tocar retornar como un signe, estamos ampliando, por decirlo así, pues el rango de la variable. Lo queremos pues hacer más grande, ¿listo? Porque ustedes saben que el factorial pues es un valor que es exponencial.
entonces llega a tener pues un número demasiado grande. Entonces ahí necesitaremos pues tener pues como la máxima capacidad de almacenamiento que se queda. Entonces pues vamos a, en este caso pues a decir al compilador, mire, vamos a traer una variable de tipo long, pero solamente con la parte positiva, y eso nos amplía pues el rango de almacenamiento. El método factorial entonces recibe el número al cual se le quiere calcular el factorial, ¿bien? Y en este caso, pues ustedes saben pues que el factorial de 0 o de 1, en este caso pues siempre es 1, ¿bien? En caso contra, entonces ahí sí haríamos en este caso pues la función recursiva. Entonces en este caso vamos a llamar al método factorial y cada que lo llaman vamos a ir restándole 1 al número original que le mandamos y vamos multiplicando eso por el número que ya teníamos anteriormente. En este caso aquí estamos aplicando la recursividad para que el método factorial se llame a sí mismo. Bueno, finalmente entonces eso es aplicar pues, la recursividad para ese tipo de problemas. Tenemos aquí el ejemplo número 16. ¿Listo? El factorial, bien. ¿Cómo lo llamamos? Pues normal. ¿Listo? Vamos a calcular el factorial de 5, por ejemplo. Llamamos al método factorial, nos retorna el valor y bueno, y aquí lo almacenamos y lo mostramos pues en la variable fac. Bien. Listo, mediante el factorial de 5 de 120. Resolviendo ese problema mediante la recursividad. ¿Bien? Otro ejemplo de recursividad. Escribir un método recursivo en C++ que reciba como argumento un valor n de tipo long y calcule el enésimo número de Fibonacci y lo retorne. Otro ejemplo pues muy típico de utilizar la recursividad para calcular un término de la serie de Fibonacci. También lo mismo, ¿no? Vamos a decir entonces que queremos pues tener pues la máxima capacidad de almacenamiento entre un long, ya le quitamos el signo, por decirlo así, sin signo, el método Fibonacci y le mandamos entonces el número o el término, más bien que queremos calcular. Recuerden que la serie Fibonacci pues también tiene como unos casos base, ¿no? Si el número es 0 o es 1, entonces en este caso pues se retorna el mismo número pues del término que se quiere calcular ahí, es el mismo. Si no, entonces listo, aquí entonces se haría pues ya el paso recursivo, ¿bien? Entonces diríamos pues que vuelvo otra vez, llama a el método Fibonacci y se le manda entonces en este caso pues n-1 y posteriormente entonces n-2 y ahí se entonces te está llamándose hasta que se cumpla pues una condición que en este caso pues que el número sea 0 o que el número sea 1, por ejemplo, ¿bien? Tenemos entonces aquí el siguiente ejemplo. ¿Listo? Digamos aquí que vamos a calcular el séptimo número o el séptimo término pues, de la serie Fibonacci, entonces me dio en este caso pues el 13. Bien. Bueno. Listo. Y finalmente entonces tenemos otro término, otro concepto importante en toda la parte pues como avanzada del tratamiento pues de métodos que llama entonces la sobrecarga. ¿Listo? Sobrecargar un método es algo pues muy típico. La gran mayoría de los lenguajes de programación pues ya implementan esa característica en varios métodos que tienen ellos mismos. Bien. ¿Qué es sobrecargar un método? En este caso, sobrecargar un método es que tener un método que se llame igual. ¿Listo? Como que estuviera repetido. Pero obviamente entonces cada método, ¿listo? Se diferencia, en este caso entonces, por ejemplo, por la lista de argumentos que está recibiendo. ¿Ok? Y por la cantidad de argumentos que también recibe, obviamente. Entonces, miremos cómo se sobrecarga un método. Ejemplo número 18. Escribir un método en C++ sobrecargado 4 veces, es decir, vamos a hacer 4 versiones del mismo método, con el mismo nombre, con la misma firma, ¿bien? Pero con una lista de argumentos diferente. Entonces, 2 de esos métodos que vamos a sobrecargar reciben como argumentos valores de tipo long. Los otros 2 reciben como argumentos valores de tipo doble. Todos los métodos tienen que retornar el mayor valor de los valores que se estén enviando, de los argumentos que se estén enviando. La primera versión del método recibe 3 argumentos de tipo long. La segunda versión del mismo método recibe 4 argumentos ya en este caso de tipo long.
La tercera versión del método recibe 3 argumentos, pero de tipo doble. Y la última versión del método recibe 4 argumentos de tipo doble. Entonces, lo que queremos hacer aquí es tener métodos que nos permitan calcular el mayor valor de 3 valores de tipo long o de 4 valores de tipo long. O puede ser 3, reciba 3 valores de tipo doble y me retorne el mayor, o que me reciba 4 y también me retorne el mayor. Finalmente, entonces, ese método se va a llamar igual. Se llama mayor. ¿Listo? Es mayor, mayor y mayor por acá. Entonces diríamos que el método está sobrecargado 4 veces. ¿Listo? Como que estuviera repetido, pero finalmente no es que esté repetido porque hay una diferencia, ¿no? Este primer método, listo, está recibiendo 3 variables y retorna un long. Este segundo método está recibiendo ya espero 4, ¿listo? Y retorna también un long. Bien. El tercer método, este ya recibe dobles y retorna un doble. Y el último pues recibe 4 y retorna también un doble. Entonces, a la característica, cuando ustedes vean aquí que dentro de un mismo archivo, una misma clase, ¿bien? Existen métodos que se llamen igual, diríamos que ese método está sobrecargado, ¿bien? Y que obviamente pues cada método pues hace una tarea, entre comillas, pues diferente, ¿no? O en este caso pues similar. Todos lo que quieren hacer es calcular el máximo de esos 3 o 4 argumentos que se estén recibiendo, ya bien sea de tipo long o de tipo doble. Miremos el ejemplo número 18. Listo. Entonces tenemos por acá los prototipos de las 4 versiones del método mayor. Bien. Vamos a hacer la implementación de cada uno de ellos. Vamos a comenzar con el primerito, el que recibe 3 variables de tipo long. Listo. Vamos a calcular el máximo entre ellos 3. Entonces, hacemos uso pues de la función max para que me calcule el máximo de 2. Y eso, ese valor que nos retorna, lo comparamos contra el número 1. Y entonces calculamos el mayor de los 3, por ejemplo. Vamos a tener la otra versión del método mayor, que me recibe los 4 números de tipo long. ¿Listo? Vamos a hacer uso entonces de ¿qué? De la función mayor que ya tenemos, ¿no? Entonces vamos a calcular el mayor de 3 números, ¿listo? Esa función que tenemos acá arriba, por ejemplo, y el resultado de ese lo comparamos contra el número 4 y ahí sí utilizamos la función max. Entonces estamos viendo como una serie como de llamados concatenados ahí pues como la misma función. Bien. Ya que nosotros tenemos ya una rutina que nos calcula el mayor de 3 números, pues es el de acá arriba, pues utilicémosla y básicamente entonces el resultado lo relacionamos o lo comparamos contra el número 4. Eso mismo hacemos entonces con el método, pero que ya me calcula el mayor de 3 números de tipo doble. También hacemos el max, listo, le mandamos el 2 y el 3 y el resultado lo relacionamos con el número 1. Y tenemos la otra función mayor que recibe los 4 números ya. Entonces lo mismo, ¿no? Tenemos una función mayor, listo, que me recibe 3 argumentos de tipo doble y me calcula el mayor de los 3. Entonces hacemos uso de esa función, me retorna el mayor de los 3 y eso lo comparamos contra el número 4. Y finalmente llamamos a la función max, pues propiamente de C++. Mire que en este caso la función max también es una función que está sobrecargada en C++, porque mire que la función max acá arriba está calculando el máximo, pero de 2 valores de tipo long. Y aquí estamos calculando el máximo, pero de 2 valores de tipo doble. De la función max también es un ejemplo pues, de una función sobrecargada directamente desde el mismo lenguaje. Bien. Bueno, ¿cómo entonces probamos aquí nuestra aplicación? Vamos a hacerla pues con unos datos aquí pues fijos. Bien, pues se pueden leer o calcular aleatoriamente. Bueno, entonces tenemos en todo aquí, pues, inicialmente vamos a probar entonces las funciones de mayor que me reciben todos los valores de tipo long. Entonces tenemos aquí 4 variables, ¿listo? Que me representan pues, los 4 números. De esos 4 números quiero saber cuál es el mayor, ¿listo? Y tengo una variable pues adicional aquí que es el que ya me va a recibir pues y me almacena el mayor de los 4. Comencemos entonces probando la función que me recibe los 3 argumentos. Y le mandamos el número
¿Listo? Entonces, vamos probando. Listo, entonces aquí en medio 64 es el mayor inicialmente de los tres primeros. El 1, el 2 y el 3. Número 1 long, número 2 long y número 3 long. Y después quiero calcular, en este caso probar la función mayor, pero que me recibe los cuatro números de tipo long también. Entonces ya estamos jugando con los cuatro acá. ¿Bien? ¿Cuál es el mayor de los cuatro? Pues 179 que me salió aquí, por ejemplo. Listo, ya probamos entonces la función mayor con valores de tipo long. Vamos a probar la función mayor, pero con valores de tipo doble. Igualmente, entonces tengo aquí tres variables, listo, que me almacena pues valores de tipo doble, num1 doble, num2 doble, num3 doble y num4 doble. Bueno, y una variable pues que almacena el valor de retorno, listo, de la función mayor. Bien, venimos entonces acá, comprobemos entonces en este caso cómo funciona cómo está trabajando la función mayor, pero que me reciba valores de tipo doble. Entonces trabajamos primero que todo con las tres primeras variables. El mayor pues me dio 64.45. Bien. Y miremos entonces ya mandándole los cuatro datos. Bien. Entonces me dio 179.89. Es la última versión que recibe los cuatro variables de tipo doble. A eso entonces le llamamos sobrecargar un método. Algo pues muy típico también dentro de la programación y que también se aplica mucho dentro de el paradigma orientado a objetos. Bien. Listo, chicos. Ok, chao.